Se presentó una obra, realmente ahora vamos a poder adentrarnos en el contenido de la misma, es una obra muy conocida, se ha estrenado en distintas partes del mundo, pero lo cierto es que además estuvo prohibida durante muchísimo tiempo. Despertar de Primavera, hoy nos acompañan dos de los actores protagonistas de esta obra. Bueno, al querido Rogelio Gracia le damos la muy bienvenida. ¿Cómo está, Rogelio? Bienvenido. Y a Miguela Jiménez, también actriz de la obra, un placer recibirte. Muchas gracias. Bueno, estimados, Despertar de Primavera, a ver, para que se hagan una idea, nos vamos a poner un poco en el tema de los adultos y los adolescentes, de los padres y los hijos, esas situaciones conflictivas, tensas, de toda la vida, ¿no? Quizás hemos mejorado en muchos aspectos al tiempo de hoy, pero sin duda adentrarnos en situaciones típicas de esas etapas vale la pena. ¿Cómo están? Muy bien, con hambre después de haber visto esto. Es lo que yo decía. Bueno, Despertar de Primavera. ¿Por qué esta obra estuvo tanto tiempo censurada, Rogelio? Esta obra fue escrita a fines del siglo XIX y fue una obra que marcó un antes y un después en la dramaturgia. Fue escrita como obra de teatro, el musical vino mucho después. Pero por su temática y por la forma que está escrita, es una obra que revolucionó un poco la escritura de la época. Es una obra alemana, pero que toma contacto con todos los conflictos adolescentes y en clave de tragedia por momentos. Es decir, bueno, temas muy duros, ¿no? Exacto. Aborda, porque no solo, por ejemplo, lo sexual o la ignorancia sexual de la etapa de la pubertad, pero también el abuso. ¿Qué temas, por ejemplo, los aborda? Abusos físicos, el suicidio adolescente, la homosexualidad, todas las cosas que pueden tocar al mundo adolescente, los conflictos con los padres, el abuso de los padres a los hijos, el abuso en los centros estudiantiles, los malos tratos, el descubrimiento de las temáticas adultas por parte de los adolescentes, el desencanto por el mundo adulto. Un montón de temas con los que un adolescente se encuentra también hoy. No es que hayan sido cambiados, el tema es que hoy se encuentran de otra manera los temas, de otra manera los conflictos, pero el mundo adolescente sigue siendo un mundo adolescente y es esa etapa de quiebre de las más grandes que hay en la vida. Entonces, por el tono como estuvo escrito, esto en la época no se escribía, no era como ahora que uno prende la televisión y el tema central de una tía es sí, un chico que está con otro chico y que se pelea. O sea, es lo cotidiano. En esa época no lo era, entonces fue muy choqueante, por eso estuvo prohibido durante tanto tiempo. Muchos más años después, que sí se estrenó la obra, sí se hizo la versión musical, que ya está con los estándares de lo que es el teatro musical, o sea que ya no hace foco tanto en la tragedia, sí toma todos los temas, pero sí ya le da mucho más lugar al canto, al baile. 30 artistas en escena para esta obra. Bueno, Miguel, ¿y tu personaje? Sos muy joven, así que quizás sos una de las adolescentes protagonistas de la obra. Contanos un poco tu papel. Mi personaje es Vendla, que es, sí, como digamos, de las adolescentes, del grupo de las adolescentes. Y empieza ya el musical con Vendla preguntándole a la madre de dónde vienen los bebés. Y la madre queda un poco en shock y eso desencadena un montón de cosas. Esa información no se la dan y bueno, ella tiene que lidiar con esto de querer saber, pero no entender mucho sobre justamente el despertar sexual, digamos. Y bueno, pasan un montón de cosas que no vamos a spoilear. Fíjate además ya la contradicción, ¿no? De no saber cómo llegan los bebés al mundo, por un lado, al mismo tiempo que está viviendo su despertar sexual. O sea, exactamente. Una realidad que antes sucedía, lógicamente, sí. Y hoy, por suerte, creo que las cosas se hablan mucho más. A nosotros nos llamó muchísimo la atención eso de que justamente, como decía Roge, esta obra se escribió hace muchísimos años, pero los temas siguen vigentes hoy en día. Es impresionante y tuvimos que hacer un trabajo para darnos cuenta de, bueno, pasó muchísimo tiempo, pero esto para los adolescentes sigue siendo un tema y quizá no todos tienen acceso a la misma información. Ojalá que sí y que se pueda hablar abiertamente en todas las familias, pero no lo sabemos. Quizás algunos van aprendiéndolo con su propia experiencia. Hay mucho tabú y además es una etapa de mucho conflicto, ¿no? Con el tema de la adolescencia, el tema también del vínculo con los padres, donde se generan un montón de preguntas, pero también la relación es muy tensa en esa etapa de la vida. Sí. Vos me preguntás si tenía hijos adolescentes llegando ahí con el mayor, pero es una obra para adolescentes también, para que puedan ir y poder quizás hacer la catarsis de la edad, del tiempo. Yo creo que sí. Tengo un amigo mío que fue el día del estreno y entonces decía que él fue con su hijo adolescente y que haber visto esa obra le ahorró un montón de horas de charla y le hizo un montón de atajos porque en base a eso se fueron a comer unas pizzas después y entonces ya tenían todos los temas presentados y lo único que tenía que hacer era, bueno, empezar a canalizar. Porque de la misma manera que la primera escena es una nena que le pregunta a su madre cómo vienen los hijos, cosa que hoy está bastante superada en realidad, es un punto de partida y un disparador para ver cuáles son los temas que hoy en un adolescente con sus padres están tapados.
Es decir, lo que nosotros veíamos como retrógrado de antes, nosotros somos los retrógrados del futuro. Es decir, Claro. también tenemos un montón No, de y temas. por ejemplo, con el tema digital, la Por brecha ejemplo, ¿no? generacional. Entonces, si eso yo creo que sí, que es un tema muy para ir en familia con hijos adolescentes, es ideal. Además, qué bueno esto de tener un programa para hacer con tus hijos adolescentes y que refiere al teatro. También Sí. eso me llama Sí, poderosamente la exacto, atención. porque aparte es una obra muy dinámica. Hay una banda de 7 músicos tocando en vivo y por momentos con mucho rock, por momentos tiene un cuarteto de cuerdas, es decir, musicalmente es muy rica. Lo que hacen los chicos con las coreografías de los bailes es una cosa increíble. Yo me los quedo mirando función tras función, no lo puedo creer. Es decir, tiene además de un contenido muy interesante, una dinámica, es muy entretenida, muy vistosa y también es muy para arriba, termina muy arriba la obra. Bueno, Te la vas también cantando. Miguel está nos muy contaba bueno. un poco su papel, decinos. Sí, no, que a diferencia de los musicales tradicionales, este musical marcó una diferencia cuando se estrenó en Broadway porque las canciones no siguen contando la historia, sino que son como si fuera un corte. Entonces cambia la iluminación, Es como un agarramos concierto de rock, micrófonos ponele. y tal cual. Se transforma en un concierto de rock, de hecho se rompe la cuarta pared, se canta al público. Entonces tiene eso que es muy atractivo también para el público joven, Y para Miguela, todas las edades. ¿vos cantás, actuás, bailás, Sí. todo en la obra? Sí, sí, ¿Y cómo, sí. cómo ha sido tu formación? Todos, en realidad, todos los del elenco de los adolescentes, digamos, hacemos las 3 cosas. Yo empecé en la Escuela de Comedia Musical de Trochón, hice la carrera ahí y después me fui a estudiar a Buenos Aires un tiempito, volví acá y seguí tomando clases por separado de actuación, de danza y de canto. Después fui también becada a Nueva York, un mes a estudiar Opa. allá, o sea, acá es un poco así, como que tenés que ir haciendo un poquitito de todo, si te gustan las 3 cosas, para tratar de ser lo más completa posible, digamos. También es muy atractivo, más allá de la obra, todo ese desempeño, ¿no? Del que venían hablando. Y Rogelio, ¿tu papel en la obra? Tengo Seguro 9. de teenager Tus papeles. también. Tengo 9 papeles. Hago todos los malos, básicamente, de la obra. Alguno bueno, pero poco bueno. Sí, es muy divertido, es muy divertido. Es hacer un papel atrás del otro, con un cambio atrás del otro, cosa que a mí nunca me había pasado, porque todas las obras de teatro que hago es un papel, un personaje en el cual te preparás mucho, entras mucho, te concentrás mucho y vivís ese papel durante toda la función. En este es todo lo contrario. Entrás con uno, salís, te cambias rápido, entrás con otro, y unos cambios abruptos. Hace el padre de Moritz, el padre de Marta, el médico, el cura, El cura. el Hago profesor, el el cura. director. Bueno, Es ¿y qué- impresionante. A uno que tiene panza. Y por último, ¿qué? Y aparte qué- yo vengo de hacer un monólogo, ¿entendés que yo vengo a hacer un monólogo solo y de repente vengo a un lugar donde hay 40 personas? Es Fuiste genial. ovacionado por ese monólogo, pero con respecto a esta obra, para ya redondear, ¿qué te queda? ¿Cuál es tu mensaje al público ahora que te está mirando y que, bueno, dice, ¿por qué no? Miércoles y jueves a las 20:30 en el Galpón la obra, se estrenó ya la semana pasada. ¿Cuál es el gancho ahí que tirarías para esa persona que nos está mirando y que dice, me tienta? Yo creo que es un gran espectáculo, como pocos espectáculos que se hacen acá, es una gran apuesta que hace un montón de gente. Tiene una gran banda tocando en vivo, tiene unos chicos con una energía increíble. Yo no los conocía ninguno, pero nos une una cosa genial. Ellos son de otra generación, pero nos une esa cosa que trasciende las generaciones, que decís, te juntás con un grupo de gente a hacer lo que más te gusta, que es contar una historia arriba del escenario. Esta es una muy buena historia. ¿Algún tema que se hayan quedado conversando un día que haya generado fuerte discusión, así quizás post-ensayo de los que aborda la Montones. obra? Oh, sí, claro. Algún tema, sí, algún titular en particular que dicen, nos dio como para discutir. Y en mi caso es lo que sigue siendo hoy bullying o abuso sobre los adolescentes por parte de los adultos. Ese Bien, es un tema que hoy también sí está sigue presente en la obra. Sí, y Sí, ese claro. sí está muy vigente hoy en día, ¿no? Excelente. Los abusos en los centros educativos, por ejemplo, y los abusos de los padres Bueno. es un temita que... Estricta actualidad y me quedo con ese gancho también de poder llevar a tus hijos adolescentes. Bueno, ya a esta altura ellos te llevan a vos, ¿viste? También. A una obra como esta y a seguir después el debate familiar que tanto es necesario cuando uno además le dan elementos para poder llevarlo adelante. Muchísimas gracias. Por favor, Adelante. nos faltó decir que las entradas están en venta en Ticantel y hay un montón de descuentos con Bro, con Socio Espectacular, con de todo, con tarjeta joven, un montón, así que para que todos puedan ir, es una obra con Excelente. mucho, mucho amor. Despertar de primavera, miércoles y jueves 20:30 en el Teatro del Galpón. Rogelio, Miguela, muchísimas gracias. Muchísimas A ustedes. gracias.